Juan Francisco. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenas tardes. Una cifra de cobertura del total nacional de vivienda que se acerca muy exactamente casi al 100%, 98,95% del total de viviendas de nuestro país fueron censadas en este proceso del censo 2017. Esto es más de 6.300.000 casas que fueron encuestadas, y para esto fue muy necesario el trabajo que realizaron los cerca de 540.000 voluntarios que precisamente concurrieron a estas viviendas para levantar esta información, recogiendo los datos de cada una de las personas que vivían en estas viviendas. Es por eso que el trabajo de estudiantes secundarios, universitarios, funcionarios públicos, pertenecientes a organizaciones sociales y personas en general que se ofrecieron como voluntarios fue valorado tanto por la presidenta Michelle Bachelet durante esta jornada como también por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde el 19 de abril a la fecha? Por ejemplo, se ha continuado levantando información, tratando de llegar en terreno a aquellas viviendas que no se pudo acceder ese día miércoles, y también recibiendo los datos de las personas que ese día no estaban en sus casas. Gente que ha concurrido, por ejemplo, a algunos centros comunales a entregar esta información presencialmente, y otros que lo han hecho a través de internet. Concluido este proceso, que a través de la plataforma terminó el pasado domingo 14 de mayo, es que se llega a esta cifra de 98,95% de cobertura del total de viviendas de nuestro país. Hay que ser muy claro, lo dijo la directora del INE, porque esto no es igual que decir que es el 99% de la población, sino que se habla de viviendas. Ahora entonces se inicia el proceso de traspasar esta información, de hacer la lectura óptica de estos formularios para en agosto próximo tener los resultados preliminares, y en diciembre ya los resultados definitivos del censo, que van a permitir entonces saber cuántos somos y también comenzar a trabajar en las proyecciones de la población nacional. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto da cuenta de las viviendas a las cuales llegamos. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con el detalle, cuántas viviendas tenían personas, cuántas personas, es parte de un proceso complejo, que no se puede dar esa información en este momento porque hay que ser muy cautelosos con la rigurosidad de la información. ¿Esas son solo viviendas? Son viviendas, por eso hablamos de cobertura de viviendas. Y acá hay algo bien importante, que no es prudente asimilar uno a uno lo que es cobertura de viviendas con cobertura de personas, ¿ya? No porque tengamos casi un 99% de cobertura de viviendas va a ser el mismo número de personas. Con todo eso, de todas formas, el casi 99% es un muy buen número de cobertura de viviendas. Claro, un muy buen número, lo ha dicho la directora del INE, también lo dijo esta mañana la presidenta Michelle Bachelet, quien reconoció también la labor que hicieron los ciudadanos en sus casas, actuando como comunidad en un fin único y un gran objetivo entonces para contribuir en este censo. A nivel regional, contarles, por ejemplo, que algunas regiones de nuestro país lograron incluso más del 100%, porque las proyecciones que se habían hecho con el precenso después permitieron entonces superar estas estimaciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, hablando de regiones, con la región de Atacama, donde se ha reconocido por parte de línea algunos problemas con los formularios, que fueron afectadas las bodegas por las recientes lluvias? Específicamente son 4 comunas de la región de Atacama las más afectadas por este sistema frontal, y hay varias opciones, entre ellas para recuperar esa información que no está pudiendo ser leída ópticamente a través de los formularios, es que se está planteando volver a repetir el proceso en aquellas localidades. Un proceso que va a ser más acotado y que está siendo analizado entonces, y que cuya respuesta por parte del Instituto Nacional de Estadística se va a dar a conocer dentro de las próximas semanas, porque se ha podido rescatar cierta parte de la información. Concluida esta primera fase, digamos, de recuperación, si no es posible recuperar el grueso, es que se va a repetir, pero es parte de las opciones que se están barajando. Vamos a revisar de inmediato esas declaraciones. Si bien se tomaron muchas medidas de mitigación frente a esta condición climática que generó bastantes más daños de los que se tenían previsto, hay material que resultó dañado, ¿ya? Parte de ese material, digamos, la información que tenía ese material, parte ya la teníamos digitada y otra parte era la que íbamos a mirar en el papel físico. Parte de lo que está dañado se puede recuperar, y es precisamente el proceso que estamos analizando y evaluando ahora, ¿ya?
¿Cómo vamos a hacer posteriormente para cubrir aquello que no se puede recuperar? Aquí hay varias alternativas, es como pronto todavía casarse con una cosa concreta, y por eso nuestro comunicado de ayer decía: no se descarta un nuevo levantamiento, ¿ya? Si es necesario hacerlo, se va a realizar, por la importancia que tiene evidentemente estas viviendas en las comunas indicadas, que tampoco son todas las comunas de la región. Entonces, nosotros dimos cuenta de cómo fue, qué tipo de daño hubo, las medidas que ya se adoptaron, se empezaron a adoptar desde domingo temprano, y estamos en el proceso ciertamente sí de evaluación tanto del daño como de las alternativas de acción. Claro, si es necesario volver a levantar esa información, se va a hacer, pero es algo que está evaluando el Instituto Nacional de Estadísticas y que lo va a continuar haciendo dentro de las próximas semanas. También va a continuar entonces para tener los datos preliminares en agosto próximo y ya los datos más definitivos, más concretos de este censo en diciembre próximo. Por ahora, lo que tenemos ya como primer resultado es este casi 99% de cobertura del censo en las viviendas de nuestro país.